Ok. Bueno, entonces, haciendo una recopilación, la intención de esta clase es que ustedes conecten la lectura de Lucas, que empezó a leerse este lunes, con Hechos de los Apóstoles, que ya vimos, y con la carta a los Corintios que acabamos de ver. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de todos los cursos bíblicos es encontrar las claves de lecturas, porque si Dios habla, yo debo de entenderle y debo de saber cómo responder en mi vida, o debo de saber si no le estoy respondiendo de acuerdo a su llamado. Bueno, eso sería como en síntesis lo que ya les había dicho hace un rato. Entonces, vimos como parte primera de Lucas, les estaba diciendo que Lucas en su evangelio presenta un díptico. El díptico son dos narraciones paralelas para que ustedes vean cómo la profecía de Simeón se va a ir desarrollando. Ya estuvo en la anunciación, ya estuvo el díptico. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel anuncia a María y anuncia a Zacarías. Ahí va el díptico, dos paralelos. Entonces, María, que era una persona de pueblo, aldeana, mujer, todo lo que de Israel no podía pensar nada importante, María, una mujer sencilla, pues con una mente y una fe abierta, pues recibe la palabra, hace la pregunta lógica, o sea que sí se vale preguntar, y el ángel le contesta y hasta le explica. Okay. Zacarías, todo un tipazo, sumo sacerdote por herencia, por casta, formado, doctor de la ley, todo lo que ustedes quieran, tiene la misma experiencia y no lo cree, es una reacción diferente. Ok, entonces ahí van ustedes el díptico, pero luego en el bautismo van a ver que Jesús, para empezar su misión, entonces él es ungido por el Espíritu Santo. ¿Cómo conecta eso con Hechos de los Apóstoles? Toda la acción de los apóstoles que aparecen ahí, no solo de los 12, sino todos los nombres que van apareciendo, que primero son diáconos y después se vuelven apóstoles por el servicio que dan, todos ellos funcionan porque le dan permiso al Espíritu Santo a actuar en ellos. O sea, eso mismo que hace María, hágase en mí, según tu palabra, o sea, la esclava del Señor, hágase en mí, le dio permiso a actuar a Dios. Entonces, todos estos personajes, y sobre todo Pablo, pues le da permiso. Hoy, por ejemplo, ya vimos que el ministerio de Jesús empieza en Nazaret, y entonces ya vemos desde el principio la profecía de Simeón. Unos creen y estos desarrollan su sentido, su oído, su visión espiritual, y otros se quedan totalmente abajo. Entonces, para que ustedes vuelvan a leer capítulo 2 del 33 al 35 y estén rumiando esa palabra, porque esa palabra sigue siendo actual hoy. Todavía hoy, ante el mensaje de Jesús, aún dentro de la misma escuela, unas personas despiertan su espíritu, su sentido espiritual, lo desarrollan y crecen, y otros no. No es parejo para todo el mundo. O sea, Dios habla de forma diferente a cada quien, y cada quien tiene que saber escuchar la voz de acuerdo a su propia humanidad y a sus propias circunstancias. Entonces, eso lo vamos viendo sobre todo Lucas es especialista en eso, en ir demostrando cómo las personas van reaccionando ante el mensaje de Jesús. En la lectura de hoy, los apóstoles ya están elegidos, ellos ya lavaron las redes, ya acabaron de trabajar toda la noche, son profesionales en la pesca, pero Jesús les dice, vamos mar adentro, y mar adentro. O sea, cómo los saca de su comodidad, los introduce a lo profundo, y ellos podían con mucho gusto decirle, mira maestro, de hecho lo dicen, ya trabajamos toda la noche y no pescamos nada, pero oigan, aquí está la clave,
tu palabra, porque tú lo dices. O sea, esto es lo que hay que tomar en cuenta. Es la palabra de Jesús. No es la palabra de un filósofo, ni de una buena persona, ni de un buen... Es la palabra de Jesús. Porque tú lo dices, lo vamos a hacer. Igual pasó con María. Porque es el mensajero de Dios, me pongo a su servicio. Esa misma actitud, lo mismo va a decir Simeón. Se me había dicho, la palabra de Dios había hablado y había dicho que no iba a morir sin ver. O sea, entonces es la palabra que si nosotros la dejamos actuar, o sea, la palabra actúa, pero nosotros tenemos que darle ese permiso que da hoy Pedro, que dice, ya pescamos toda la noche, pero por tu palabra van a salir de su comodidad, de su cansancio, ya trabajaron toda la noche, y entonces los frutos, no sé si logran captar, el fruto de actuar desde mi propio protagonismo no produce mayor cosa. Trabajar bajo el dominio, el servicio a la palabra, eso es lo que da fruto. Y entonces ahí está el resultado de la pesca milagrosa. Eso mismo pasa en las cartas en Hechos de los Apóstoles. Siempre van a existir esas dos alternativas, la alteridad de Jesús. Eso siempre va a existir hasta el día de hoy. Unos lo escuchan y desarrollan su sentido espiritual, porque no solo somos cuerpo, no solo somos intelecto, somos eso ciertamente, y nos preocupamos para que no nos dé Alzheimer, que de alimentar bien nuestro intelecto, de tener buena, de trabajarlo para que no se envejezca, eso está bien. También nuestro cuerpo, un poco de ejercicio, tomar agua, comer sano, eso está bien, pero también tenemos un sentido espiritual y de ese es el que nos olvidamos. Entonces aquí es donde ustedes van a ir viendo cómo Pablo va a ir dando los lineamientos de cómo se desarrolla ese espíritu, ese sentido espiritual. Y cómo en la carta a los Corintios, él casi que ese es el tema que él va a desarrollar, porque él va a ir explicando, como quien dice, ya para nosotros, cómo es que actúa el espíritu. Y hoy hablaba entonces del tema de la sabiduría y la necedad. Entonces, el intelecto, pues qué bueno que se cultive, qué bueno que se aprenda, qué bueno que se conozca. Pero si ponemos en ese intelecto todo el orgullo, la soberbia y el ego, pues es una necedad. Entonces nos damos cuenta de lo que dice Pablo, ¿verdad? La necedad, la sabiduría del ser humano es para Dios nada, pues es una necedad. Entonces el que sienta que sepa mucho, pues que se tome por necio. Por necio no quiere decir que sea tonto, que sea absurdo, no, sino que no se enfoque, que no presuma de algo que no abarca el universo entero. Lo único que abarca es un poco del conocimiento que tiene. Entonces, fíjense que esa conexión podría ir uno un poquito más allá, porque podría ir de Lucas, uno podría tener un puentecito para irse al Antiguo Testamento. Y uno va a encontrar que, ¿qué pasa? Que en el Antiguo Testamento los profetas ungían al rey, pero lo ungían con óleo. Entonces nosotros aquí vemos un puentecito y vemos la escena donde Jesús no está ungido por un profeta, está ungido por el Padre mismo, por Dios mismo, por su propio espíritu y la voz que dice es mi hijo. Entonces aquí hay una unción mucho más perfecta que la que hacían los profetas. Fíjense que todo eso uno lo tiene que ir como descubriendo en el texto. Uno lo tiene que ir descubriendo porque el texto no es solo la perícopa que se leyó ahorita, sino que esa está conectada con todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando ustedes han estudiado profetas, cuando ustedes han estudiado pues Antiguo Testamento, no es solo para el intelecto,
sino es para que ustedes vayan teniendo claves de comprensión en los nuevos textos, ya sea del Evangelio y de las cartas de Pablo como aplicación. Entonces, en síntesis, lo que va a decir Pablo en la carta a los Corintios, hasta lo que hemos visto, es la urgencia necesariamente urgente del Espíritu Santo en nosotros. Porque lo que pasa es que para esta situación no basta ser buena gente, no basta ser piadoso, no basta ser religioso. Eso es mucha gente. No, lo que hay que hacer es discípulo, o sea, escuchar la palabra, creer esa palabra por de quien viene esa palabra y ponerla en práctica. Ese es el ejemplo de hoy de la pesca. O sea, ya trabajamos. Sí. Tú empezaste esta aclaración partiendo de que si no nos conectamos o si no vemos la acción del Espíritu Santo, hemos perdido todo sentido de la Escritura. Ahora, cuando lees a Pablo en Corintios y ves ese fuego interior, ese deseo de hablar de la verdad, tú tienes que realmente entender que no es él, que es el fuego del Espíritu Santo, que es el que lo está haciendo a usar las palabras y entregar su vida. Exacto. Porque si no me equivoco, Hechos de los Apóstoles empieza con la presencia del Espíritu Santo reunidos. Entonces, todo eso se conecta, pero ser conscientes en ese momento que estás leyendo de toda esa conexión no me da la cabeza. Viera Susi que es muy fácil, vieras que es muy fácil, porque lo que pasa es que tú estás poniendo toda la atención a la proclamación de la palabra y luego como que se te vienen imágenes de lo que tú ya habías tenido conocido. El tema es ahí, cuando tú dices no me da, es porque falta ese como bypass para el espíritu. O sea, lo conociste como algo de conocimiento, de información, pero falta ese paso al espíritu, porque es ahí donde tú tienes que abrir. O sea, el intelecto está bien, tú ya recibiste la información. Es igual como todo, es como cuando tú comes y tú no estás haciendo la clasificación, estoy tomando vitamina A, vitamina B, esto tiene... O sea, bueno, algunos lo harán, pero generalmente uno no hace, uno come, pero todo eso tiene un proceso digestivo, un proceso de asimilación, pasa de la boca a otro órgano. Igual pasa con el conocimiento intelectual. Es como el alimento que llega a la mente, pero tiene que pasar a otro proceso para que en el momento salga. Claro que cuando te sale como energía, como tú no dices, ay, me está saliendo la manzana o la fresa, o no, simplemente te sale la vida, la energía. Igual pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Entonces, cuando tus cursos, tú ya entendiste cuál es el objetivo del curso. Sí, te tiene que entrar al intelecto, al conocimiento, pero tiene que tener un proceso a la vida, al espíritu. Entonces, cuando tú ya haces ese proceso y ya las conexiones se van fáciles, ya no es problema. Pero eso es una práctica que tienes que empezar a hacer tú misma. Lo tienes que ir practicando. Primero, como todo en la vida, como cuando tú empezaste a manejar, era difícil que cuál era la derecha, que la izquierda, pero con la práctica ya se hace en automático. Así es todo, así es todo. Ya con la práctica, cuando tú lo vas haciendo, que tú lo que quieres es darte cuenta cómo el Nuevo Testamento es cumplimiento del Antiguo, cómo la acción de Pablo, todo es lo mismo, no es diferente. Y las cartas simples y sencillamente son la aplicación de esa palabra de Dios en nuestras circunstancias de vida. Eso es todo. Entonces, yo necesitaba hacerles esta observación porque lo da el tiempo litúrgico. Al empezar a leerse justamente en esta semana Lucas. Y claramente empieza con la unción del Señor.
Y luego, de hecho, no empieza con el bautismo, sino empieza en el Evangelio en Nazaret, cuando Jesús dice, lee la parte de Isaías y dice, esto se cumple hoy. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestro estudio. Ver cómo, lo mismo que hizo Jesús, ver cómo cada día esa lectura diaria se cumple. Y entonces ahí pasamos al Antiguo Testamento en automático y pasamos a la carta de Pablo en automático también. Y entonces nos podemos quedar en una sola palabra. Por lo menos yo hoy me quedé con una palabra del Evangelio que dice, naveguen mar adentro. O sea, ¿qué significa? Pues siempre salir de mi comodidad. ¿Qué es el discípulo? Alguien que tiene que salir de su comodidad, porque en su comodidad no va a lograr nada. Y entonces, que porque estoy estudiando, que porque, bueno, eso está bien, pero la sabiduría vista desde el punto de vista de Dios, pues es más necedad. De repente aprendo yo más en la relación con las necesidades de las otras personas. Bueno, eso fue lo mío. Pero ya les dije, cada quien tiene que ir viendo cómo le habla el Señor y de eso se tratan los cursos bíblicos, creo yo. Ahora si no es así, que Susi me diga porque ella sabrá más en relación a la escuela, pero eso lo sentí necesario. No sé, tal vez no, ¿verdad? Pero ustedes dirán. Pero es que yo creo que lo que tú haces es precisamente ayudarnos a vivir el Evangelio y ayudarnos a conectar. Mira, cuando veo que el Espíritu Santo fue el que fecundó el vientre de María, me hace ver que todo el proceso de la vida de Jesús, su predicación y su muerte está compartida con el Espíritu Santo. Igual con nosotros, igual lo mismo pasa con nosotros, exactamente lo mismo. Y lo mismo pasó con los profetas. Y lo mismo pasó con una gente que entendía y otra gente que no entendía, una gente que aceptaba, una gente que no aceptaba. Entonces, ese puentecito, yo no sé si va a dar tiempo de que nos volvamos a conectar, falta un minuto. Sí, para... ¿Ah? Sí, da tiempo. Ok, entonces entran otra vez cuando se acabe. Ok. Entonces, ese puentecito es bien importante estar ahí, porque si no vamos a entrar a una analogía que les voy a hacer, que ahorita se va a cortar, pero imagínense, ¿cómo le explican ustedes los colores a una persona ciega? ¿Y cómo le explican ustedes lo que es un rayo o un trueno a una persona sorda y a otra persona ciega? Son 3 ejemplos los que les puse. Explicar los colores a un ciego totalmente. ¿Cómo lo explica? Luego, explicar el trueno y el rayo a una persona que no ve y a una persona que no oye. ¿Cómo lo explica? Y eso tiene un sentido. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos la palabra de Dios. No es porque sea tan difícil, es porque no estamos en ese ambiente, es porque nos falta ese sentido espiritual del que yo les estoy hablando. Entonces, de alguna manera, o estamos sordos, o estamos ciegos, o algo pasa en ese sentido espiritual, no físicamente.